Brendan y Christine Banfield vivían en una calle sin salida en un suburbio arbolado de Virginia con su hija pequeña. Christine era enfermera y Brendan era un agente armado del IRS. Y debido a sus horarios de trabajo necesitaban ayuda con su hija. Por eso contrataron a una au pair brasileña llamada Juliana Magalhães. Pero Juliana hacía más que solo ayudar con su hija. Ella comenzó un intenso romance con Brendan. ¿Cómo cambió? Se volvió sexual, una relación física. Luego planearon y ejecutaron el asesinato de Christine y de un hombre al que atrajeron a la casa desde un sitio web de fetiches. Este fue uno de los tramas para matar al cónyuge más enfermos y fríos que he visto en todos mis años en la cobertura televisiva de juicios. He visto muchos. Ella le gritó a Brendan diciendo, Brendan, él tiene un cuchillo. Y sí, fue cuando Brenda le disparó a Joe por primera vez. Juliana se declaró culpable y testificó contra Brendan, quien negó todo. No había ningún plan con Juliana el 24 de febrero. El jurado no creyó la historia de Brendan y fue declarado culpable. Y ahora Brendan tenía una oportunidad más en la sala del tribunal para contar su versión mientras recibía su sentencia. Y déjame decirte, no le fue bien. Brendan Banfield no es tonto. Su plan de asesinato fue muy calculado, pero perdió el juicio. El jurado no le creyó. Así que ahora tiene otra oportunidad de hablar ante el juez durante la audiencia de sentencia y el juez no le cree ni una palabra de lo que intenta decir. ¿De verdad Brendan Banfield cree que alguien piensa que es inocente? Soy Vinnie Politan. Vamos a investigar. Antes de mostrarte lo que Brendan Banfield le estaba diciendo al juez en su sentencia, tienes que entender el plan de asesinato en sí. Como dije, este fue el plan de asesinato más enfermo y frío que involucraba a esposos con un hijo pequeño que he visto en mi vida. Y todo comienza con un sitio web de fetiches. Brendan Banfield entra a un sitio web de fetiches y crea una cuenta haciéndose pasar por su esposa, Cristina. Y él finge ser Cristina, navegando por este sitio web de fetiches, buscando una víctima, alguien a quien puedan atraer a la casa, atraer a esta víctima desprevenida a su hogar en ese callejón sin salida, ¿verdad? Para un encuentro temprano en la mañana, pero no cualquier encuentro, sino uno con juego de cuchillos. Mientras finge ser Cristina, le dice a esta víctima desprevenida, sí, ven a mi casa, trae un cuchillo y vamos a interpretar una especie de escena de violación. Puede que me resista, pero está bien. Eso es parte de mí, de mi fantasía. ¿Qué tan enfermizo es eso? Él está planeando y tramando la agresión sexual de su propia esposa antes de que la asesinen. Esto es enfermizo. Está bien. Entonces, ¿qué pasa en la mañana? La víctima desprevenida llega, tiene el cuchillo, entra a la casa porque deja la puerta abierta y luego sube las escaleras. Su esposa, Christine, todavía está en la cama porque es temprano en la mañana. La au pair se había llevado a la hija. Se suponía que iban a ir al zoológico ese día. Y Brendan ya se había ido al trabajo, pero en realidad no fue a trabajar. Él fue a McDonald's y estaba esperando a que Juliana, la au pair con la que tenía el romance, lo llamara para avisarle cuando la víctima desprevenida entrara a su casa o llegara a la calle sin salida. Ella hace la llamada. Brendan regresa de McDonald's, que está a poca distancia. Y luego entra a su casa con su arma. Es un agente del IRS armado. Sube las escaleras y ahí está Christine siendo atacada por este hombre. La víctima desprevenida cree que está representando una fantasía. Christine cree que está siendo agredida sexualmente y en ese momento probablemente piensa, gracias a Dios que mi esposo está aquí y tiene una pistola. Así que él le dispara a la víctima desprevenida y luego toma el cuchillo y empieza a apuñalar a su esposa. Así que en sus últimos momentos, mientras él apuñala a Cristina,
Christine, quien ha sido agredida sexualmente por un desconocido, cree que está siendo salvada por su esposo, pero luego se da cuenta de que su esposo está ahí para matarla. De eso fue de lo que lo declararon culpable. Así de frío, calculador y enfermo fue todo esto. Todo para poder estar con la au pair. Está bien. Vamos a pasar a su sentencia ahora. Brendan Banfield testificó en el juicio y les mostraré ese testimonio en un momento, pero quiero que vean lo que pasó en la sentencia porque este es un tipo que, supongo, todavía cree que puede convencer al juez y al mundo de que este no era su plan. Este no era su plan y es un hombre inocente. Vamos a verlo. Estoy muy decepcionado del sistema legal. El sistema no solo me ha fallado a mí, sino también a Christine, a mi hija Valerie, a los Bensons y al resto de mi familia. Fui declarado culpable de un crimen que no cometí, pero en realidad es imposible que haya cometido ese crimen, como lo presentaron la Fiscalía, sus expertos y sus testigos. Las declaraciones de la Fiscalía y de sus testigos no coinciden con las pruebas. Me han quitado el derecho de defender a mi familia, a mi hogar y a mí mismo. Este es un derecho protegido que estoy seguro que todos los que escuchan aquí saben que tienen. Mi derecho ha sido descartado. Estoy siendo sentenciado por una serie de circunstancias imposibles. La teoría del perfil falso de la Fiscalía fue impuesta a los detectives. Los detectives no estaban de acuerdo con la teoría del catfish y fueron acosados, menospreciados y luego transferidos de su departamento en contra de su voluntad. 3 diferentes expertos forenses digitales estuvieron de acuerdo en que no había ningún catfish. Esto incluye el detective Miller. Y esto era parte de su historia, su caso, su defensa, que había algunos detectives que inicialmente creyeron que no. Aquí no había ningún engaño en línea. No era alguien haciéndose pasar por Christine. De hecho, esta era Christine en el sitio web fetichista. ¿En serio? ¿En serio? ¿Christine planeó este encuentro? O sea, ella sabía que su esposo iba a salir temprano al trabajo. Ella sabía que la niñera iba a salir súper temprano para ir al zoológico con la hija. O sea, ella sabía todo eso y aún así organizó un encuentro temprano en la mañana con un completo desconocido al que quería que llevara un cuchillo. ¿En serio? No había ninguna evidencia de que Cristina estuviera metida en nada de esto. No había ningún antecedente hasta esto. Sigamos viendo. Miller, su experto. Esta es una cita de su informe. Los eventos se extendieron durante un periodo de 46 días desde el 19 de enero de 1923 hasta el 24 de febrero de 1923. No hay indicios de que Cristina haya perdido el control de sus dispositivos durante ese tiempo. Cristina también presenta actividad en estas especialidades específicas relacionadas con ella durante los tiempos relevantes. Cristina también tiene un patrón de actividad en sus dispositivos durante los tiempos relevantes a lo largo del año previo al periodo. Esto incluirá actividad constante de correo electrónico y navegador entre las 23:00 y las 01:00 horas. Aunque Mira al juez. Ella no lo está. Aunque no lo detalló, perdón. Es una gran jueza, por cierto. Es la misma jueza del juicio de Johnny Depp. El informe del detective Miller fue enviado para revisión independiente a la Universidad de Alabama para revisión por pares. Esta es una práctica recomendada en el análisis forense digital. Holly Kennedy de la Universidad de Alabama estuvo de acuerdo con el proceso del detective Miller y concluyó que no hubo pérdida del dispositivo ni pérdida de dominio y control durante este tiempo. Cuando Juliana fue interrogada sobre los detalles del caso, no pudo verificar ni recordar la información. Juliana no sabía la contraseña del teléfono de Cristina, de la laptop, de la cuenta de correo electrónico, de Telegram, ni de las cuentas de FetLife. Ni siquiera sabía el nombre de la cuenta de correo electrónico. ¿Cómo podría haber accedido a eso sin nada de eso, sin ninguna de esa información? Espera un momento. Entonces, lo que él está diciendo es que la au pair, ¿verdad? Con la que él está teniendo una aventura, ¿verdad? En la casa matrimonial, en el dormitorio matrimonial, por toda la casa.
que ella lo inventó todo. Se declaró culpable de un asesinato que no cometió. ¿Por qué? Por cierto, ella sigue en prisión. Sí, consiguió un trato favorable con una oportunidad, pero el juez la castigó duro. El juez la castigó duro. O sea, ella no va a ningún lado, está encerrada. Ella lo inventó todo. Básicamente eso es lo que él está diciendo. Vamos a ver. Juliana afirmó que escribió mensajes, pero no pudo identificar ni un solo mensaje que haya escrito. Juliana dijo que el Gmail se creó en la laptop cuando en realidad se creó en el teléfono. Luego dijo que yo eliminé la autenticación de 2 factores, lo cual nunca fue eliminado ni ocultado, siempre estuvo ahí. La aplicación de Telegram tampoco estaba oculta, siempre estuvo disponible en la laptop de Cristina. Nunca fue desinstalada ni reinstalada y siempre estuvo disponible. Cuando Juliana fue cuestionada sobre la cuenta de correo electrónico, esto es lo que dijo. Yo no era quien iniciaba sesión, fue Brendan quien accedió al correo electrónico. La pregunta fue reformulada y enviada de nuevo, y esto es lo que dijo por segunda vez. Yo no era quien iniciaba sesión. Se accedió a la cuenta de correo electrónico aproximadamente 10 veces mientras yo no estaba en casa. Esto incluye cuando estaba en Maryland en FLETC, una instalación gubernamental segura que requería una cita y verificación de identificación para entrar. Si Juliana no entró, no accedió a estas cuentas de correo electrónico, pero aún así estaban abiertas, solo hay otra persona que podría acceder a estas cuentas, y esa es Cristina. También hay 2 ocasiones en las que ni Juliana ni yo estábamos en casa cuando ocurrieron esos inicios de sesión. Esto incluye la mañana del 24 de febrero, cuando yo ya me había ido a trabajar y se me vio en video en McDonald's, y Juliana ya había salido de la casa. Sus movimientos fueron rastreados y verificados por GPS, su teléfono registró que estaba estacionada en la calle sin salida y su Apple Watch registró sus pasos saliendo de la casa. Y según su propio testimonio, ella también declaró que había salido de la casa. Sin embargo, después de eso, se volvió a iniciar sesión en la laptop y se accedió de nuevo. No hay duda de que Joe Ryan llevó el cuchillo a mi casa. Mi ADN y mis huellas digitales no están en el cuchillo. El ADN de Joe Ryan está en el cuchillo, justo en la unión entre el mango y la hoja. Muy bien, detente ahí. Entonces, lo que él está diciendo es que Joe Ryan, la víctima desprevenida que eligieron, no estaba ahí por una fantasía. Él estaba ahí para cometer un asesinato. Él estaba ahí para matar a Christine. ¿En serio? Por cierto, si ves la conversación, Joe Ryan, la víctima desprevenida, estaba preocupado y dijo en las comunicaciones, escucha, si te resistes, voy a detenerme porque, ya sabes, esa no es la manera en que hago esto. Como que le gustan cosas raras, le gustan cosas sexuales fuera de lo común, lo cual está bien, es un adulto. Pero él sabe que hay límites y ciertas líneas, era muy evidente, no querían cruzarlas. Por cierto, lo que estás viendo aquí es a un hombre en un hoyo cavando más profundo. Esto es lo último que un juez quiere escuchar en la sentencia, que vuelvas a litigar el caso. Dale al juez una razón para no darte el máximo absoluto aquí. No lo está haciendo, continúa. El ADN está justo donde esperarías que estuviera para alguien que está usando el cuchillo con fuerza. Esto se verifica aún más por la herida que está en el pulgar de Joe, en su mano. El médico forense verificó la herida en el pulgar de Joe. Podría ser causada por el cuchillo. No hay heridas en mis manos, nada que indique que alguna vez sostuve el cuchillo. El ADN de Joe también está debajo de las uñas de Joe Ryan. Lo siento. El ADN de Joe también está debajo de las uñas de Cristina, lo que indica que ella trató de defenderse de él. Las manos de Joe Ryan tienen una mezcla de ADN de Joe y de Cristina. Cuando se levantó y me golpeó por la espalda, se transfirió a la parte trasera de mi chaqueta. La declaración original de Juliana el 24 de febrero decía que nunca toqué a Joe. Ella repitió esto tanto en sus declaraciones previas como en el juicio. La fiscalía ha dicho repetidamente que manipulé la escena y moví a Joe Ryan. Yo nunca me aparté del lado de Christine. Yo solo intenté ayudarla a ella. Juliana dijo que yo le eché sangre a Joe. Esto no coincide con los hallazgos del forense ni del experto en salpicaduras de sangre, quienes describieron que estas eran transferencias y no gotas.
Cristina consiguió boletos para el zoológico y se los envió a Juliana. No hubo ningún motivo para esto. Cristina escribió el zoológico en el calendario y en el horario de Juliana. Solo Cristina pudo haber planeado la reunión en el 224. La reunión de Cristina y Joe se confirmó más de una semana antes, pero solo Cristina pudo haber elegido el 224 porque estaba programada para trabajar. Nadie más sabría que este día estaría disponible. El 24 de febrero, ella solo había solicitado el día libre en el trabajo para el 23 de febrero y no le había informado a nadie más que estaría libre hasta entonces. El Departamento de Policía del Condado de Fairfax nunca investigó realmente a Joe Ryan. Nunca se ejecutó una orden de cateo en la residencia de Joe. Solo se entrevistó a 2 mujeres sobre su relación con Joe y ambas dijeron que se sentían muy incómodas con él. Ambas eligieron no volver a verlo. Una se sintió tan incómoda que fue con su terapeuta al día siguiente. Estas son sus palabras. No pudo, se sintió tan fuera de lugar y sentía que era sucio y que él estaba incómodo con ella. Creo que solo uno de los amigos de Joe también fue entrevistado. Él declaró que en una confrontación Joe ahogaría o estrangularía a alguien. Esto coincide con el perfil de redes sociales de Joe, donde dice que estudió romper cuellos en Harvard. Y para agregar a eso, ¿dónde fue apuñalada Christine en el cuello por el cual Joe parece tener una afición? Estas cosas son algunas de las Otras personas. no para mí. Joe también había cortado previamente a otra mujer. Está en sus propios mensajes, en sus propias palabras, que él se sentía atraído por eso. Por eso los elegiste. Por separado, hay videos completos de asuntos internos sobre este caso. Así que o el detective Bryant o el teniente Jacchio está mintiendo, según lo que dijeron en el juicio, porque el teniente Jacchio se negó a negar, diciendo que Juliana fue arrestada siendo inocente. Mientras tanto, el detective Bryant dijo que eso le fue mencionado por Jacchio en su video de asuntos internos. Ambos están bajo juramento, así que uno de ellos estaría cometiendo una violación de Giglio. Además, el detective Nielsen declaró que Juliana fue arrestada para que cooperara y no se proporcionó ninguna otra razón. Sabes, Christine era una persona maravillosa y amorosa. Tal como escuchaste de muchas personas aquí, ella era una enfermera amorosa y compasiva. Durante el COVID, ella se ofreció como voluntaria para cuidar a muchas de las personas que estaban enfermas y pasando por momentos difíciles. Se apuntó para turnos extra. Se apuntó para clínicas de vacunación. Cuidó de su hija, la inscribió en clases de baile, estuvo presente en los recitales. La amaba mucho. A pesar de lo que puedas pensar sobre mis relaciones extramaritales, nuestro matrimonio funcionaba para nosotros. No era algo que yo quisiera terminar. No había, se les decía a otras mujeres, que nunca iba a dejar a Christine. Eso siempre fue lo que se decía. Cristina quería mucho a su familia y sus amigos. No estoy tratando de disminuir de ninguna manera lo que fue su vida. Ella realmente era una madre cariñosa, una esposa atenta, una enfermera amorosa. Pero yo no soy responsable de su muerte. Este no es un cuchillo que yo haya tenido en mis manos y nunca la apuñalé. Gracias. Eso es increíble. Así puedo imaginarme a él en su celda de prisión trabajando en esto, como durante los próximos 40 años, reviviendo constantemente todo y escribiendo todo sobre ese juicio.
Como si hubiera algo mal con él, ¿verdad? Todo su comportamiento. No sé por qué Cristina estaba con él desde el principio. No lo entiendo. No es una pareja o una combinación que tenga sentido para mí. Y todo esto por su aventura. Y está tratando de convencer al mundo, incluido el juez, primero, de que es inocente. Segundo, de que Cristina estaba metida en todas estas cosas raras. Y tercero, sí, era solo parte de nuestro matrimonio. Ya sabes, Cristina, ya sabes, ella trabaja como enfermera, cuida al bebé y contrata a una niñera para que yo me acueste con ella. ¿En serio? Así que, después de esa actuación ridícula de Brendan Banfield, en su propia audiencia de sentencia, donde debería estar intentando mitigar lo que el juez va a hacer, es momento de que la jueza Penny Ascourage le dicte sentencia. Y viste sus reacciones mientras él hablaba, ¿verdad? Ella es militar. Es una gran jueza, como mencioné, ella fue la jueza en el caso de Johnny Depp. Ella no tiene tiempo para esto, así que vamos a llevarte de regreso a la sala del tribunal ahora que la jueza tiene la oportunidad de responder a Brendan Banfield durante la audiencia de sentencia. Y esto es increíble. Banfield es alguien a quien no puedo creer que le hayan dado un arma. O sea, este tipo andaba por ahí con un arma como agente del IRS, pero tal vez eso, no lo sé. ¿Cómo lo contrataron y dijeron, este tipo? Es alguien que debería tener un arma, estar armado y tener algún tipo de poder para hacer cumplir la ley? Después de lo que acabamos de ver dentro de esa sala del tribunal, ese tipo está completamente desquiciado. Perdido. No entiende el mundo y no entiende nuestro sistema de justicia, pero el juez sí. Vamos a verlo. Muy bien. Señor Banfield, un jurado de sus iguales, después de escuchar todas las pruebas, lo ha encontrado culpable del cargo 1 de la acusación 2024-666 de asesinato agravado de 2 personas en el mismo acto o transacción. Lo encontraron culpable del cargo 4 de la acusación 2024-666 de asesinato agravado de 2 personas en un periodo de 3 años. Cargo 5 de la acusación 2024-666 por uso de un arma de fuego en la comisión de un delito grave y cargo 1 de la acusación 2024-873 por poner en peligro a un menor. De acuerdo con la ley de Virginia, aunque ha sido declarada culpable de 2 cargos de asesinato agravado, el tribunal solo puede sentenciarla por un cargo de asesinato agravado, que será el cargo 1 de la acusación 2024-666. El estatuto exige una sentencia de cadena perpetua por este cargo, que ahora es la pena más alta que se puede recibir en la Mancomunidad de Virginia. Este mismo estatuto era nuestro estatuto de asesinato capital hasta que Virginia abolió la pena capital en 2021. Debes entender que fuiste declarada culpable de crímenes que, hace apenas 5 años, habrían conllevado la sentencia de muerte. Eso refleja la gravedad de tus crímenes y tus acciones. La cadena perpetua es un castigo reservado para un número muy pequeño de personas. Aquellos a quienes la comunidad ha determinado que nunca deberían volver a estar en libertad. Es una sentencia dura, pero en este caso está justificada. En los 18 años que he ejercido como juez, he visto a cientos de acusados presentarse ante mí y he tenido la ardua tarea de sentenciar a estas personas. En la gran mayoría de estos casos, las personas cometieron errores, estaban luchando contra trastornos por uso de sustancias o actuaron con ira, eligiendo la violencia en un momento que lo cambió todo. No eran personas inherentemente malas, pero tomaron decisiones terribles y sufrieron las consecuencias. Sentenciar en esos casos es difícil. Me pesa, muchas veces, mucho después de que la audiencia ha terminado. Solo en 2 ocasiones antes de hoy me he encontrado con algo diferente en mi sala de audiencias. 2 personas que no mostraron remordimiento, que calcularon y planearon sus crímenes violentos y dejaron muchas víctimas y devastación a su paso. Al escuchar las pruebas en este caso y escuchar tu testimonio, es evidente que una vez más estoy viendo ese mismo tipo de maldad. El desprecio por la vida de tu esposa, alguien a quien supuestamente amabas, es casi inconcebible. Maquinando durante meses un plan maestro que involucraba tantos elementos, incluyendo engaño y manipulación. Atrayendo a un hombre completamente inocente a tu trampa mortal, continuando después de los asesinatos sin preocuparte, y ni una sola vez, pensando en el impacto en la hija de Cristina, la víctima no mencionada y trágica de tu comportamiento. No solo le quitaste a su madre, la pusiste en medio del horror que creaste. Ella es joven ahora, pero algún día entenderá quién eres realmente y entenderá lo que le quitaste, que es todo. La pérdida de su madre, que nunca será parte de su vida mientras crece, la pérdida de su familia y la seguridad bajo la que vivía.
Todo esto se perdió debido a tu comportamiento calculado y egoísta. Es imposible comprender lo que experimentó Joseph Ryan al verte entrar al tribunal, entrar a la sala, ser disparado en la cabeza, quedar ciego, escucharte instruir al coacusado que le disparara de nuevo. Y Christine imaginar sus pensamientos finales cuando al principio lo pensó. Tú estabas ahí para salvarla de lo que ella pensó que era un ataque brutal, y luego verla sobre ella, apuñalándola una y otra vez con un cuchillo en el cuello. Su última realización de que todo esto fue obra tuya, y en sus últimos momentos pensando en su hija. La sentencia que impongo hoy refleja no solo la ley, sino el juicio de la comunidad. El jurado no te consideró creíble en el estrado. Testificar como lo hiciste le muestra al tribunal que todavía piensas que eres la persona más inteligente en la sala. Uno esperaría que algún día te atormente lo que le hiciste a Cristina, Joe, la hija de Cristina y sus familias. Vaya. Pero nada de lo que he visto sugiere que lo harás. El nivel de crueldad, cálculo e inhumanidad en este caso refleja algo mucho más profundo que el enojo o el impulso. Refleja maldad, por eso no siento ninguna carga ni vacilación en sentenciarte a cadena perpetua. En el cargo 1 del caso 2024-666 por asesinato agravado, te sentencio a cadena perpetua en el penitenciario por el resto de tu vida natural, sin posibilidad de libertad condicional, sin reducción de sentencia por buena conducta, ni créditos por sentencia cumplida, ni liberación condicional de ningún tipo. En el cargo 5 del caso 2024-666, uso de un arma de fuego en la comisión de un delito grave. Te sentencio a 3 años en el penitenciario, lo cual es un término obligatorio y no puede ser suspendido. Como lo exige la ley, se ordenan 6 meses adicionales y se suspenden para la libertad condicional posterior a la liberación, lo cual es una nulidad en este caso, pero es necesario que forme parte de la sentencia. Por el cargo 1 del caso 2024-873, poner en peligro a un menor, te sentencio a 5 años en el penitenciario. Como lo exige la ley, se ordenan 6 meses adicionales y se suspenden para la libertad condicional posterior a la liberación, lo cual nuevamente es una nulidad en este caso, pero es necesario que forme parte de la sentencia. Cada una de estas sentencias es consecutiva, es decir, una después de la otra, y como has sido declarada culpable de un delito grave en Virginia, se tomará una muestra de tu ADN y se enviará a la base de datos de la Policía Estatal de Virginia. Esa es la sentencia del tribunal. ¿Hay alguna pregunta, señor Perry? ¿Alguna pregunta? Vaya. Es increíble. Mientras escuchas a la jueza, y esta es una jueza que ha visto mucho, como este tipo, desde su perspectiva, es consistente con mi perspectiva. ¿Cómo? Lo peor de lo peor, esta maldad. Fue tan frío, fue tan calculado este plan. Y pensar por lo que pasaron las víctimas en ese momento. O sea, ¿cómo es que alguien se sienta y se le ocurre este plan? Eres diferente al resto de nosotros. Necesitas ser castigado. Y déjame decirte, esto habría sido una sentencia de pena de muerte para este tipo. Absolutamente habría sido una sentencia de pena de muerte. Pero cambiaron la ley en Virginia. Así que ahora va a estar ahí por el resto de su vida. Pero ¿qué va a hacer con todo ese tiempo? Él simplemente va a... No creo que lo reviva o se torture a sí mismo por lo que hizo. Creo que desde su perspectiva revive el juicio una y otra vez. Se convertirá en uno de esos abogados de prisión. Porque él, como señaló el juez, piensa que es el tipo más inteligente en la sala, tal vez el más inteligente en la prisión, ¿verdad? Así que va a presentar todas sus mociones, incluso cuando se quede sin dinero y sin abogados. Nunca se le va a acabar el tiempo para intentar salir de prisión, pero no va a pasar. Así que, como escuchamos, Brendan Banfield pasó mucho tiempo en su sentencia hablando sobre la niñera. Ya sabes, la au pair con la que él estaba durmiendo en su propia casa, en su propio dormitorio, la que se mudó al dormitorio principal después de que asesinaron a su esposa. Sí, esa niñera, y estaba atacando su testimonio y todo lo que dijo porque ella fue una de las testigos importantes contra Brendan Banfield en el juicio. Así que entremos a la sala del tribunal. Escuchemos el testimonio de Juliana Magaláes sobre lo que ella dice que ocurrió la mañana en que Christine y la víctima desprevenida, sin sospechar nada, fueron asesinadas. Y es interesante porque hay muchos pequeños momentos aquí que para mí parecen tan reales en la forma en que ella lo describe. Pero tal vez no le crees. Ciertamente, Brendan Banfield no cree que nadie deba creerle. Vamos a ver.
Y él procedió a subir las escaleras y yo simplemente lo seguí hasta la recámara principal. ¿Quién abrió la puerta de la recámara? Brandon, ¿Entraste a la recámara? sí. ¿Y qué viste cuando entraste a la recámara? Cuando entramos por primera vez a la recámara, pude ver que la cama que tenemos en la recámara principal era algo alta. Y desde mi punto de vista, todo lo que podíamos ver era como Joe, la otra mujer, y era Joe como encima de Cristina. De alguna manera solo describiría que le estaba tomando la mano, sujetándola. Y esa fue mi primera impresión en cuanto entré al dormitorio. ¿Pudiste ver a Cristina en ese momento? ¿Pudiste distinguirla? En ese momento no. ¿Alguien dijo algo cuando ustedes dos entraron al dormitorio? Sí, cuando llegué al dormitorio, Brendan dijo, él gritó, policía. Y la primera reacción de Cristina, esa fue la primera vez que la escuché decir algo en ese momento. Luego ella le gritó a Brendan diciendo, Brendan, él tiene un cuchillo. Y Detente ahí mismo. sí, Esto es de lo que estábamos hablando y de lo que hablaba el juez. Ese momento. Cristina está siendo atacada. La víctima desprevenida cree que está interpretando una fantasía de Cristina. Cristina no tiene idea. Ella cree que está siendo atacada por un intruso que se metió a su casa. Y Cristina grita, ¡tiene un cuchillo! ¿Por qué gritaría ella, tiene un cuchillo? Si ella es la que planeó todo esto aquí. No lo haría. Y en ese momento cuando ella dice, Brendan, él tiene un cuchillo, ella cree que la están salvando por su esposo, el padre de su hijo, cuando es exactamente lo contrario. Veamos un poco más. ahí fue cuando Brenda le disparó primero a Joe. ¿Viste a Joe antes de que le dispararan? Sí, ¿Cómo se veía cuando vio a Brendan? sorprendido. ¿Alguien dijo algo? Si alguien dijo algo. Sí. ¿Alguien dijo algo en la habitación en ese momento? Sí, porque Brandon corrió hacia Christine. Ella todavía estaba en el suelo. Y creo que en ese momento ella ya me había visto. Y ella dijo que le había preguntado a Brandon qué hacer, creo, respecto a que él le disparó a Joe. Y ella dijo mi nombre, me lo dijo. A la otra persona le dijo que llamara al 911. ¿Y qué hiciste? Llamé al 911. ¿Y qué pasó después de que llamaste al 911? En ese momento Joe ya había recibido un disparo, así que ese es el sonido de fondo. Y Ronald me mira y de una manera como para que yo cuelgue la llamada. Espera ahí, esto es importante. Este es el momento en que el plan y la trama se vienen abajo con la llamada al 911. Cristina está diciendo que llame al 911 y Juliana, bueno, ella es mi jefa, ella me está diciendo que llame al 911, así que llamo al 911, pero ese no era el plan. No debes llamar al 911 hasta que las dos víctimas estén muertas. Entonces llamas al 911. Así que él hace que le cuelgue al 911. Qué raro. Extraño, no tiene sentido, pero su historia sobre eso tiene sentido porque está en medio de este plan de asesinato. Está sucediendo y ella entra en pánico y llama al 911 cuando no se suponía que debía hacerlo. Vamos a seguir escuchando. Cuelga el teléfono. No, él no lo hizo. ¿Cómo te lo comunicó? Con un gesto. ¿Y qué gesto hizo él?
¿Y entonces qué hiciste después de que él hizo ese gesto? Colgué la llamada. Y después, si es que pasó algo, ¿qué sucedió? Siguiente. Él estaba de pie por Christine, Joe estaba acostado ahí y hizo eso para que yo tomara una toalla. Cuando le estaba llevando la toalla, él se subió encima de ella y fue cuando lo vi por primera vez. La apuñaló con un cuchillo. ¿En qué parte de su cuerpo la estaba apuñalando? En el cuello. No es la mejor testigo del mundo, es fría y distante, no parece estar necesariamente afectada emocionalmente por el doble asesinato que ella y su novio de ese entonces estaban cometiendo. Pero sí da una idea y llena los vacíos sobre lo que pasó y en qué orden sucedió todo. Tú le disparas al intruso, al supuesto intruso, la víctima desprevenida de todo esto que fue atraída a todo esto por Banfield. Le disparas primero y luego él toma el cuchillo, que fue llevado a la casa y lo usa contra Christine. Y puedes ver cómo este plan en la mente de Brendan Banfield tiene sentido, pero no salió como estaba planeado. Número 1, porque Juliana llamó al 911 número 2. Finalmente aceptó decir la verdad. Ahora pasemos al testimonio de Brendan Banfield frente al jurado. Vimos cómo se comportó frente al juez. No fue muy bueno, ¿verdad? Bien, así que volvamos al juicio ahora y veámoslo en el estrado de los testigos, porque él subió al estrado para contar su historia, una historia que el jurado no creyó. Vamos a verlo. Escuché sonidos de, yo diría, gemidos, así como el sonido de contacto de piel con piel. Detente ahí mismo. ¿De qué está hablando? Escuché esto. Él entra a su casa y desde arriba puede oír el sonido de piel contra piel. ¿A qué suena eso? Y gemidos. Está tratando de dar la impresión de que Cristina, su esposa, estaba de acuerdo con esto. Que Cristina, su esposa, mandó a todos fuera de la casa para poder tener esto como a las 8 de la mañana, temprano en la mañana. Juego con cuchillos, fetiche, fantasía de violación escenificada. Eso es lo que él está diciendo. Esta es Christine, esto es lo que le gusta. A mí me gustan las au pairs, a ella le gustan estas cosas de fetiches. Eso es lo que él está tratando de venderle al jurado. Veamos lo que estaba pasando en ese momento. Al empujar la puerta con mi pie derecho, vi a Christine y a quien ahora sé que es Joseph Ryan. Ellos estaban en el suelo, cerca de la esquina inferior izquierda de mi cama. ¿Viste un cuchillo ahí? ¿En qué estabas pensando en términos de eso? Joe Ryan con un cuchillo en el cuello de Christine. Estaba extremadamente aterrorizado. Me dijo que ella era suya, que sí, que ella era suya y que ella se entregó a mí. Y Christine, como que gritó, gimió. Parecía que él hizo un movimiento de puñalada muy fuerte hacia Christine, y Christine como que se alejó girando de él. Así que ahora como que tiene a Joe como de rodillas, más o menos frente a Christine, y vi que hizo un movimiento de apuñalamiento hacia abajo. Y fue entonces cuando le disparé, me dijo Christine. Detengámonos ahí así.
Él está describiendo el asalto y asesinato de su esposa, supuestamente cometido por José Ryan, y lo hace como un robot incómodo describiendo esto. Es realmente extraño. Lo único más extraño que su testimonio es su peinado, pero no quiero entrar en eso. Y puedo entender por qué el jurado no se lo creyó, porque yo tampoco me lo creía cuando sucedió. O sea, nada de esto parece real. Esto parece un plan muy calculado y un testimonio calculado y una descripción calculada de exactamente lo que está viendo. Parece demasiado detallado hasta cierto punto para un momento tan caótico. Lo está contando como si fuera un programa de televisión muy malo. O como una película hecha para televisión. Veamos más. Ella se estaba desangrando y... Que lo sentía y que me amaba. Has tenido múltiples aventuras, ¿correcto? Sí, bien. Y una de esas aventuras fue con una mujer llamada Daniela, a quien conociste en un sitio fetichista buscando sugar babies. ¿Es correcto? No lo llamaría un sitio fetichista. Ves a Joe Ryan detrás de tu esposa desnuda con algo de metal en la mano. ¿Es correcto? Sí, ¿No le gritaste a Juliana que está detrás de ti para que llamara al 911? no sabía que Juliana estaba detrás de mí o que había subido las escaleras. En ese momento solo la había visto en la planta principal, saliendo. Está bien. Pero nos dijiste que el vestíbulo es como un gran espacio, con eco, que se puede escuchar desde cualquier parte de la casa. Si ella está en el vestíbulo y tú estás parada en la puerta, esté o no, justo detrás de ti, si gritaras llama al 911, ella te escucharía, ¿no es así? ¿En este vestíbulo con eco? Sí, escucharías eso. ¿De acuerdo? Y cuando llegaron los primeros en responder, ¿estás de acuerdo? Estás en video sosteniéndole el cuello con tu mano desnuda, ¿correcto? Creo que sí. Entonces, ¿dónde quedó la toalla, la cobija, la sábana en ese momento después de que te dieron instrucciones por el 911? Creo que la toalla estaba justo a mi lado, pero... Estaba debajo de tus rodillas, ¿verdad? No lo sé. Pensé que estaba justo a mi lado. Gracias, no tengo más preguntas. Jueza. Ella no necesitaba hacer nada más. No es una gran testigo. No hay nada que te haga pensar que esto lo haya afectado. Esta es la madre de su pequeña hija. Y él está describiendo el asesinato. Y no siento que nos esté llevando al momento como les he oído a otros testigos a lo largo de los años. A lo largo de los años. Cuando alguien está contando algo simplemente parece mucho más real. Esto parece tan... palabras e imágenes cuidadosamente elegidas y eso. Simplemente no me llegó y obviamente al jurado tampoco. Cadena perpetua. Sin libertad condicional se hace justicia en este caso, lo entiendo. La au pair saldrá en algún momento, así que eso no necesariamente es justicia. Pero necesitaban su testimonio en este caso y tuvieron que hacer un trato con el diablo y lo hicieron. En lo que estoy pensando es en esa niña ahora, que tiene un largo camino por delante para tratar de darle sentido a su vida. Perder a su mamá y que su papá sea el responsable y que su papá esté tras las rejas. No sé qué va a creer ella, solo espero que reciba la ayuda y el apoyo que necesita. Porque la han puesto en esta situación. Porque su papá quería una nueva vida con una nueva esposa brasileña. Y ahora este desastre. Eso es todo por esta vez. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima, por favor no olviden abrazar a los niños.